amigos, ¿cómo están? Estamos en este nuevo video para seguir aprendiendo nuestro quechua. En esta clase vamos a terminar de avanzar el sistema alfabético del quechua, que a continuación vamos a ver. Los fonemas consonánticos variables se dividen en tres grandes grupos. Recordemos primero los simples. Es importante saber la pronunciación correcta de cada uno de estos fonemas. Ya, ka, pa, ta, ka. Otra vez. Ya, ka, pa, ta, ka. Recordemos también los aspirados. También es importante la pronunciación de cada uno de estos fonemas. Cha, otra vez, cha. Ka, otra vez, ka. Pa, otra vez, pa. Ta, otra vez, ta. Ka, otra vez, ka. Ahora tenemos por último grupo los reforzados o glotalizados. Este grupo de reforzados o glotalizados son los que hacen único a nuestro quechua. Es importante escuchar y aprender la pronunciación de cada uno de ellos. Cha, ka, ta, ta, ka. Vamos a repetir otra vez. Cha, ka, ta, ta, ka. Ahora vamos a conocer dos reglas muy importantes en el uso de algunos fonemas consonánticos variables, que a continuación lo vamos a aprender. Las dos reglas muy importantes sobre el uso de estas consonantes son: para los fonemas ka, ka y ka, se debe utilizar solo las vocales a, i, u. Entonces vamos a ver algunos ejemplos. Kamuy, otra vez. Kamuy. Morder. Kumpa, otra vez. Kumpa. Amigo. Kichay. Repitamos. Kichay. Abrir. Kiru. Otra vez. Kiru. Diente. Kanka. Otra vez. Kanka. Gallo. Cusillo. Otra vez. Cusillo. Mono. Ahora vamos a ver otra regla para las siguientes consonantes. Ka, ka y ka. Para estas consonantes solo se debe utilizar las vocales a, e, o. Veamos algunos ejemplos y es importante que vayan repitiendo cada una de estas palabras para aprender la pronunciación correcta. Callu, otra vez. Callu. Lengua. Kella. Kella. Ocioso. Kori. Oro. Jali. Sano. Comer. Comer. Verde. Esa. Esa. Nido. Y hemos visto estas dos reglas muy importantes. Ahora sí nos vamos directo a aprender los fonemas consonánticos variables, pero en este caso los reforzados o glotalizados. Ahora vamos a ver los fonemas consonánticos variables reforzados o glotalizados. Tenemos Cha. Otra vez. Cha. ejemplos: Chuspi. Otra vez. Chuspi. mosca, Chulla. Otra vez. Chulla.
único. A. Siempre repitan todas las palabras que vamos a pronunciar. Aspi, repitan. Aspi. Palo, Quijlu. Quijlu. calle, Ahora tenemos la consonante A. Vamos a poner algunos ejemplos. Uku, otra vez. Uku. plato, Hacha, otra vez. Hacha. ropa. Continuamos con las consonantes reforzadas o glotalizadas. Tenemos A. Vamos a poner algunos ejemplos. Anta. Repetimos. Anta. pan, Tika. Repetimos. Tika. flor, Tenemos otro fonema. A. Escuchen bien. A. Para ello vamos a poner algunos ejemplos. Ente. Repitamos. Ente. picaflor, Esa. Repitamos. Esa. nido. Para terminar, vamos a conocer los fonemas consonánticos que solamente funcionan como auxiliares en el sistema alfabético quechua. Tenemos El fonema consonántico ja. el fonema ja se utiliza solo al principio de una palabra. Veamos algunos ejemplos. Jucucha, repitan. Jucucha. Pericote, Juj. 1. Ahora tenemos otro fonema consonántico auxiliar. Sha. El fonema sha se utiliza en verbos progresivos. Ejemplos: Purishan, repitan. Purishan. está caminando, Itashan. Itashan. está saltando. Continuando con los fonemas consonánticos auxiliares, tenemos los fonemas fa y ja, que se utilizan solo al medio o final de una palabra. Ejemplos: Fa. Chafra. arbusto, Chafchi. sacudir, Ja. Juj. 1. Mijuy. comer. Muy bien amigos, hemos llegado a la parte final de este video y espero que les haya gustado y que hayan aprendido un poco más del quechua. Y es importante que ustedes vayan practicando cada una de estas palabras en sus casas. Hinaka no kawaka tupananchis kamaña.